1992 los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en Barcelona, España. Es la carrera de semifinal de los 400 metros en el atletismo. Derek Redmond, un atleta británico, es el favorito para ganar el oro olímpico. Faltando 175 metros para llegar a la meta, sintió un tirón en el tendón de la corva y se desplomó al piso con gran dolor. Muy pronto todo el personal médico llegó donde estaba él. Aparentemente la carrera había terminado. A pesar del dolor, pudo ponerse de pie y comenzó a cojear por toda la pista. Al ver a su hijo en problemas, su padre se abrió paso ante el público y saltó a la pista, sacándose de encima a las personas de seguridad que lo detenían. El padre le dijo a su hijo: aquí estoy, hijo, deberías parar, no tienes nada que demostrar. Derek dijo: papá, tengo que terminar la carrera. El padre le dijo: entonces, hijo, vamos a terminarla juntos. Y el padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista, y los dos llegaron a la meta ante una gran ovación de más de 65,000 personas que estaban en el estadio. Hermanos, la vida de un cristiano es como una carrera llena de obstáculos, momentos en los que sufrimos, momentos de angustia, momentos, hermanos, que a veces sentimos que ya no podemos más y que queremos tirar la toalla y rendirnos. Pero también hay momentos felices y llenos de gozo. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, activa mi corazón para que teman tu nombre. Salmos 86:11. Amén. Buen día, hermanos, le doy gracias a Dios por este momento que nos da, esta nueva oportunidad que me da nuevamente de estar aquí con ustedes y tener un tiempo con el Señor para abrir su palabra y recibir todas estas riquezas espirituales que Él tiene para con nosotros, ya que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, en ella podemos encontrar enseñanza, pero también la palabra de Dios nos corrige. Y les invito a que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Es importante, hermanos, mantener abierta la palabra de Dios, ya que estamos yendo versículo a versículo en esta hermosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y es importante tener su Biblia para poder corroborar si realmente lo que yo estoy enseñando está en las Escrituras o no lo está. ¿Por qué vamos a la Biblia? Porque la Biblia, hermanos, es nuestra máxima autoridad en todos los asuntos de moralidad y de fe. De tal manera que el día de hoy el tema lo he titulado Avanzando hacia la meta. Avanzando hacia la meta. Y recuerden que ya estamos en el capítulo 3. La semana pasada les dije que lo íbamos a dividir en dos partes, del versículo 1 al versículo 11, lo que vimos la semana pasada. El tema se llamó el valor incalculable de conocer a Cristo. Y hoy vamos a terminar, primero Dios, este capítulo, empezando desde el versículo 12 hasta el 21. El tema se llama Avanzando hacia la meta. Y con el solo hecho de escuchar el título de este tema, Avanzando hacia la meta, rápidamente viene a nuestra mente una carrera, ¿verdad? Una competencia, una lucha entre personas que aspiran a un mismo objetivo, es decir, ser el número uno o ser el mejor. En el año 1992 los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en Barcelona, España. Es la carrera de semifinal de los 400 metros en el atletismo. Derek Redmond, un atleta británico, es el favorito para ganar el oro olímpico. Él se había preparado toda su vida, incluyendo 5 cirugías en el talón de Aquiles. De pronto se escuchó el disparo de salida y la carrera empezó. Faltando 175 metros para llegar a la meta, sintió un tirón en el tendón de la corva
y se desplomó al piso con gran dolor. Muy pronto todo el personal médico llegó a donde estaba él. Aparentemente la carrera había terminado. A pesar del dolor, pudo ponerse de pie y comenzó a cojear por toda la pista. Al ver a su hijo en problemas, su padre se abrió paso ante el público y saltó a la pista, sacándose de encima a las personas de seguridad que lo detenían. El padre le dijo a su hijo: aquí estoy, hijo, deberías parar, no tienes nada que demostrar. Derek dijo: papá, tengo que terminar la carrera. El padre le dijo: entonces, hijo, vamos a terminarla juntos. Y el padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por la pista, y los dos llegaron a la meta ante una gran ovación de más de 65,000 personas que estaban en el estadio. Hermanos, la vida de un cristiano es como una carrera llena de obstáculos, momentos en los que sufrimos, momentos de angustia, momentos, hermanos, que a veces sentimos que ya no podemos más y que queremos tirar la toalla y rendirnos. Pero también hay momentos felices y llenos de gozo. Y la pregunta es: ¿cuándo se inicia la carrera de un cristiano nacido de nuevo? Cuando tiene un verdadero arrepentimiento. Hay esa convicción de pecado que tiene él, después de verse como ese pecador que necesita de un Salvador. Se arrepiente de sus pecados, viene a Jesús, deja ese camino angosto por el cual estaba caminando, ese camino angosto que lo va a llevar a la perdición, y ahora está en el camino angosto que va para la vida eterna. Estar en ese camino espacioso donde muchos son los que van, ahora está en el camino, pero no está solo. Ese camino que lleva a la vida, ese cristiano nacido de nuevo, ahora está de la mano con Cristo Jesús, que es la luz que va a alumbrar su camino. Todo aquel que sigue a Jesús no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El día de hoy el apóstol Pablo, hermanos, nos seguirá compartiendo parte de su testimonio. Como vimos la semana pasada, deja todo lo que queda atrás, lo tiene por basura para seguir a Cristo. Esa es la ambición del apóstol Pablo, seguir a Cristo. Esa palabra ambición significa deseo intenso para conseguir algo. Mientras que la ambición en el mundo es tener dinero, riquezas, poder y fama, la única ambición que tenía el apóstol Pablo es ser como Jesucristo. Un deseo intenso de ser como Él. Él sabía que cuando había tenido ese encuentro transformador con Jesucristo, sabía muy bien que nada sería igual a partir de ese día, y a partir de ese día entonces empieza esa carrera para llegar a la meta. El apóstol Pablo nos muestra 5 puntos importantes, 5 enseñanzas que debemos saber y 5 características que debemos de tener mientras estamos en esa carrera. Vamos a ver primeramente que debemos de tener una actitud de humildad mientras estamos en esa carrera. Actitud de humildad. Número 2, una madurez espiritual. Número 3, imitar la fe de aquellos que también como tú y como yo estamos en esa carrera. Número 4, tener cuidado de aquellos cuya conducta demuestra que son enemigos de la cruz. Y número 5, nos mostrará qué es lo que sucede cuando un cristiano nacido de nuevo llega a la meta, es decir, termina la carrera. Entonces vemos Filipenses capítulo 3 y empezamos del versículo 12. El tema, como ya dije, es avanzando hacia la meta. Versículo 12 nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. ¿Qué es lo que no había alcanzado Pablo?
lo vemos en el versículo 11, que es el contexto, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Eso todavía no lo había alcanzado Pablo. Pero vemos que en este versículo 12, él muestra, hermanos, una actitud de humildad. Vean sus palabras. Hay tres aspectos muy importantes que podemos ver en la actitud que tenía Pablo. Número uno, él dice: no soy perfecto. Ahí lo dice: no soy perfecto. Número dos, dice: no lo he alcanzado. Y por último, prosigo, es decir, sigo mi camino. No soy perfecto, una actitud de humildad, un deseo ciertamente de estar con el Señor. Y así como murió Cristo, él expresa el deseo un día de también morir por Cristo y resucitar de la misma manera que Cristo Jesús resucitó. La vida de cristiano nacido de nuevo es un proceso de santificación, que significa apartado del mal y del mundo. Dios está obrando todos los días en tu vida, en la vida del creyente, y recordemos que esa vida que tiene Pablo ahora dejó atrás su antigua manera de vivir, donde ahí vivía para sí mismo, para ser visto por los demás, siendo fariseo. Tenía mucho crédito, que decía él, para su salvación, pero realmente todo lo que él había hecho, ahora al conocer a Cristo, todo eso era echado a la basura. Pablo dice: no soy perfecto, no he alcanzado la perfección, prosigo para ver si logro hacer aquello por el cual fui llamado también por Cristo. Vemos, hermanos, que el apóstol Pablo muestra esta actitud de humildad. El objetivo es la perfección. En el original, esta palabra que dice ni que ya sea perfecto, es decir, no he alcanzado la perfección, no lo he alcanzado. Él decía: no hay perfección en mí. Pero esa palabra asido significa en el original krateo. Es un sentido de abrazar, es como una fuerza que te abraza, echar mano de. La buena obra empezó en Pablo desde aquel día que fue llamado por Cristo Jesús. Pablo, elegido por el Maestro, por nuestro Señor Jesucristo, para sus propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Lo vimos en Hechos capítulo 9, 16. Llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo, dice el Señor, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Cristo Jesús fue esa palabra asir, por lo cual fui también asido por Cristo, es decir, tomó completo dominio nuestro Señor de la vida de Pablo, se apoderó de él. ¿Y cuál es el propósito que tuvo Cristo Jesús para Pablo? Llevar el evangelio tanto a los gentiles como a los judíos, a los reyes, y también padecer por Cristo. La iglesia de Filipos podía ver que en Pablo hay un ejemplo a seguir de humildad. Él decía: no soy perfecto. Él mismo, junto con la iglesia de Filipo, estaban caminando hacia la meta. Y a pesar de que tenía esa posición de ser apóstol de Jesucristo, él no se creía más que los demás hermanos, ¿sí? Como dice la Biblia, tanto pastores o evangelistas, profetas, pero profetas verdaderos, los maestros también, todo lo que es el cuerpo de Cristo prosigue a la meta, y todos somos iguales delante de nuestro Dios. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Segunda vez que lo menciona el apóstol Pablo. Vuelve a decirnos: no lo he alcanzado, no he alcanzado la perfección. Con esa actitud, por ejemplo, que vive el mundo. Porque en el mundo dice: si llegas en primer lugar,
vas a ser el mejor, porque los que llegan en segundo lugar, no, ese segundo lugar es para perdedores. Y aquí, hermanos, no se trata de que todos estemos compitiendo para ser el número uno, sino lo que la Biblia nos enseña es que todos debemos estar hacia la meta con el propósito de llegar algún día. Vemos, hermanos, que la iglesia de Filipo tenía un gran ejemplo en el apóstol Pablo. Lo importante es llegar a la meta. Y eso es individual, hermanos, porque la salvación es individual, es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, ya que Dios obra en cada uno de sus hijos de manera diferente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero escuchen lo que hacía Pablo. Pero una cosa hago, dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Me olvido de lo que queda atrás, esos logros, su propia justicia para ganarse el favor de Dios, quedaba a un lado. Y luego dice, me extiendo hacia lo que está adelante. Tristemente muchas personas, e incluso los que van a la iglesia, siguen viviendo de su pasado. Siguen viviendo de todo lo que sucedió en su vida pasada, alguna situación que pasó, que sucedió en su vida. Y algunos se atreven a decir, pues son las maldiciones de generación en generación que hay en mi vida. Pero vemos que la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vemos la actitud de humildad de Pablo. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias esa actitud de humildad ya no hay. Cuando vemos y dicen mi iglesia es la más grande, o esa actitud de decir en mi iglesia, solamente en mi iglesia se enseña la sana doctrina, o mi iglesia es muy bíblica, es la más bíblica de todas. Y en muchas se dice, en mi iglesia se siente la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde está la humildad? Porque estamos en esta carrera y debe haber esa humildad, esa actitud de humildad. Me extiendo hacia adelante, es decir, fijo mi mirada únicamente hacia adelante. Para entender mejor, hermanos, qué significa me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante, veamos rápidamente Lucas 9:57. Lucas 9:57. Por eso le dije, deja abierta su Biblia, porque vamos a ver algunos versículos tomando como contexto y no saliéndonos del tema. Lucas capítulo 9, versículo 57. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Uno tenía el deseo de seguir a Cristo. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando Jesús escuchó que esta persona le dijo, Señor, quiero seguirte, Jesús no se puso contento. Jesús no dijo, por fin uno más que quiere venir hacia mí. Él le dio una enseñanza y él le dijo, en pocas palabras, yo no tengo donde recostar mi cabeza, no tengo un lugar fijo donde dormir, porque muchas veces Jesús con sus discípulos, el único techo que tenían en la noche cuando dormían eran las estrellas. Y Jesús le dijo, ¿y aún así quieres seguirme? Diciéndole Jesús, yo no te voy a dar comodidad. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Aquí Jesús le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué dijo este hombre? Déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre. Hay un de por medio, hay una herencia. No solamente iba a ir a ese lugar cuando este hombre, su padre, iba a ser enterrado, sino también tenía que ver en lo económico para ver qué él había dejado de herencia. Y por último, en el 61 dice, entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ese pero se repite muchas veces, hermanos. Te voy a seguir, Señor, pero déjame primero que yo me deleite en el mundo. Te voy a seguir, Señor, pero déjame un poquito que yo disfrute de esta vida y luego te voy a seguir. Eso no significa dejo lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Por eso Jesús termina diciendo esta enseñanza: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal agricultor. El que se pone a arar el terreno y vuelve la vista hacia atrás, los surcos le salen torcidos. Es decir, no eres apto, no eres útil para el reino de Dios. Al decir me extiendo, es decir, hay un progreso espiritual, una actitud, número 2, de madurez. Aquel hombre que les dije al principio, ese hombre Derek, un británico, ¿verdad? Un atleta. Él, para llegar a esa carrera, para llegar a la meta, aún de esa manera que lo hizo, tuvo que haberse ejercitado por varios años, habiendo sacrificado muchas cosas, teniendo a un entrenador que no solamente veía en lo que eran los entrenamientos, sino que también veía su alimentación. Como dijo Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ejercítate en la piedad, porque la piedad todo aprovecha y tiene promesas de esta vida presente y la venidera. Seguir mirando hacia adelante. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Pablo decía: dejo lo que queda atrás y sigo hacia adelante, prosigo a la meta. Pero hermano, hay un versículo que nos dice que un cristiano puede retroceder y volver atrás y perder su salvación. Hebreos capítulo 10, 38, ¿qué nos dice? Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si leemos solamente ese versículo, uno puede decir: ahí está, ya lo ves. Con razón, muchas personas que dicen ser cristianas de repente retroceden y se regresan al mundo, perdieron su salvación, se acabó. Porque aquí lo dice: si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero recuerden, hermanos, que hay que ver el contexto de los versículos siguientes. Vean que lo que dice el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Ven cómo dice ahí? Pero nosotros no somos los que retrocedemos para perdición. En otra versión dice: no me agrada a alguien que se aparte de mí. Es el sentir de Dios, como una advertencia. Pero nosotros no somos los que se apartan de Dios para perdición. Aún dentro de la carrera hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. Sufrimos, hay obstáculos, hermanos. Quizás tengamos ese deseo de decir: ya no puedo más con esto, Señor. Pero ahí es donde está la fe, y de alimentarnos de la palabra de Dios y estar agarrados y sujetados a las promesas de nuestro Dios. Entonces ese versículo nos muestra que nosotros, que las personas que han nacido de nuevo, no son los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, y no lo hacen por sus propias fuerzas, sino que Dios, por medio de su gracia, puede preservar a sus hijos hasta llegar a la meta. ¿Qué es lo que encontraremos cuando lleguemos a la meta? Volvemos a Filipenses 3, versículo 14.
Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, continúo. ¿Con qué actitud, hermano? Con la actitud de humildad hacia la meta. No sé si ustedes lo han visto, pero cuando un atleta está llegando a la meta y queda en primer lugar, ¿por qué será que levantan las manos? De alegría, y empieza ahí. ¿Por qué? Porque por fin llegó. Y si llegó en primer lugar, hay mucha alegría y gozo, ¿verdad? Y también porque va a recibir un premio. Pablo dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. Y aquí vamos a definir estas tres palabras rápidamente. La palabra premio significa recompensa o galardón. La palabra supremo del original es kurios, que significa autoridad. Dios siendo el amo y soberano de nuestras vidas. La palabra llamamiento es una vocación, algo eficaz. Por eso dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leamos Romanos 8:28. En Romanos 8:28 podemos ver, hermanos, que tantas cosas pueden suceder en nuestra vida cuando estamos en esa carrera. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, es decir, los declaró sin culpa. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro y espada. Vean todas estas cosas que probablemente van a pasar dentro de esa carrera que estamos llevando. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Es un llamamiento eficaz que Dios hace. En la versión Dios habla hoy dice, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibirlo por medio de Cristo Jesús, gracias al sacrificio que Él hizo. El justo pagó por los injustos. No es que todos, hermanos, estemos llegando a la meta para ver si vamos a ganar el primer lugar. Gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, se nos otorga por gracia la vida eterna. Y vemos, hermanos, que este llamamiento se hace eficaz. Y volviendo a Filipenses 3:14, lo vuelvo a decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego vean que dice en el 15, así que todos los que somos perfectos, a ver, ¿cómo es esto? Como que hay una contradicción, porque en el versículo 12
Pablo dice, ni que sea perfecto. Pero en el versículo 15 nos dice, todos los que somos perfectos. No hay ninguna contradicción, hermanos, sino que en el versículo 12, como les dije al principio, esa palabra perfecto quiere decir alcanzar la perfección. Y en el versículo 15, la palabra perfecto quiere decir completo y de una manera madura. ¿Cómo Dios nos puede hacer perfectos aún teniendo este remanente de pecado? ¿Cómo Él nos puede ver como personas perfectas si muchas veces le fallamos a Él? Vean lo que dice Hebreos 10:11. ¿Cómo Dios nos puede hacer perfectos? Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Mientras el sacerdote del Antiguo Testamento entraba todos los días a ofrecer sacrificios, primeramente él hacía un sacrificio por él, pidiendo perdón a Dios, hacía otro sacrificio pidiendo perdón por toda su familia, y el tercer sacrificio que hacía era por todo el pueblo. Pero vemos como Cristo Jesús murió una sola vez para hacernos perfectos en Él, todos aquellos que confían en Jesucristo, y santificarlos. Se quiere decir apartarlos cada vez más y más del pecado y del mundo. Alcanzar esa madurez con una actitud de humildad, avanzando hacia la meta en un mismo sentir. Y quizás, hermanos, hay personas que van a estar viendo esta predicación, este video, y tienen apenas una semana de empezar esta carrera. Algunos posiblemente ya tienen 4 años en esta carrera, algunos 20 años, algunos 50 años en esta carrera, pero todos teniendo esa actitud de humildad, porque ninguno de los que estamos aquí hemos alcanzado la perfección. Proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que está en Cristo Jesús. Versículo 15, volviendo a Filipenses 3. Así que todos los que somos perfectos, ya dije qué significa esa palabra, completos, maduros en el Señor, perfectos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Es decir, un mismo pensamiento. ¿Cuál es ese mismo pensamiento que debemos de tener todos los que estamos en esa carrera? Cuando vemos a nuestro hermano que se empieza a rezagar, que empieza a caminar despacio, que hay problemas, que hay pruebas, el ir y animarlo. Cuando vemos a uno de los hermanos que tropieza y cae, es levantarlo y decir: vamos, hermano, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento. Ese es el sentir, todos teniendo ese mismo sentir, sintamos lo mismo. Y dice Pablo: si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Si ustedes tienen algún otro punto de vista, dice Pablo, el Señor les hará entender. Versículo 16: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esta palabra regla en el original es la palabra canon, que significa vara de medir. ¿Han escuchado eso? El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Es una regla, es la palabra canon,
que significa principio que se impone o se adapta para dirigir la conducta o la correcta realización, es decir, obedecer las Escrituras. Versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mientras seguimos avanzando esta carrera, tenemos que imitar la fe de aquellos que también siguen en esa carrera. Imitar su fe. Pablo dice: imiten a mí, imíteme, como también debemos imitar a nuestros hermanos su fe, que ponen su mirada en Jesús. Y el apóstol Pablo era ejemplo de los Filipos, aunque Pablo decía: yo no soy perfecto. Él dependía de la gracia de Dios día a día. Y así debemos avanzar con esa firmeza en nuestra fe, prosiguiendo hacia la meta. Imitar la fe de aquellos que han sufrido mucho, y uno dice: ¿cómo es posible que este hermano pueda sobreponerse después de haber perdido a un familiar, o después de haber pasado una prueba difícil, perdido su trabajo, y aún sigue teniendo fe en Jesús? Esos son dignos de admirar su fe. Y en Pablo, la iglesia de Filipos tenía un gran ejemplo. Pero en el versículo 18 nos dice Pablo, de una manera triste, y aquí nos dice que estaba llorando, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando Pablo fue arrestado, no lloró. Cuando Pablo estaba en la cárcel, en lo profundo, en la oscuridad, atado de pies y manos, no lloró. A lo contrario, estaba gozoso y feliz por sufrir por Cristo, alabando a Dios y orando en ese lugar. Pero ahora dice: lo que les voy a decir, lo digo llorando. Él conocía a muchas personas que él les dice enemigos de la cruz. Esa palabra enemigos quiere decir que se opone a. Él lloraba porque veía la conducta de aquellos que decían ser cristianos, de aquellos que decían: quizás tienes que matar tu pecado, obedece a Dios, pero ellos mismos no obedecían a Dios. Que decían: Jesús es el Señor, pero con su manera de vivir no demostraban que Jesús reinaba en sus vidas. Pablo menciona 3 características de estas personas en el versículo 19. Por lo tanto, aquí nos va a mostrar: tengan cuidado de estas personas, que él les dice enemigos de la cruz. Vean estas 3 características. Primero dice: el fin de los cuales será perdición. Número 1, cuyo Dios es el vientre. Número 2, cuya gloria es su vergüenza. Y número 3, solo piensan en lo material. Cuando dice su Dios es su vientre, es decir, su propio apetito, quitaron a Dios y lo sustituyeron por sus propios deseos. Su gloria es su vergüenza, es decir, se jactan de cosas que verdaderamente le deben de dar vergüenza. Están tan orgullosos de las cosas que hacen, pero les debería dar mínimo esa vergüenza en ellos. Recuerden que el orgullo ciega totalmente a una persona. Solo piensan en lo terrenal, en las cosas del mundo, y cuando pensamos en las cosas del mundo, entonces es lo contrario a las cosas espirituales. Estas son las características que tienen estas personas. Están debajo de una máscara, de una apariencia de ser discípulos de Jesús, pero ellos van por el camino, como dice aquí, de la perdición, de su ruina. Y mientras la iglesia está caminando, dentro de la iglesia pueden haber estas personas que son enemigos de la cruz. Esta palabra, hermanos,
el ser enemigos de la cruz de Cristo es como si la muerte de Cristo no sirviera. Versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es? Al Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que a pesar de todas estas personas que viven doble vida, que son enemigos de la cruz de Cristo, que su Dios es su vientre, que se glorían de lo que realmente deben de darle vergüenza y que solo piensan en lo material, ustedes son ciudadanos del cielo y esperamos el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esto se refería el apóstol Pablo, que todavía no lo había alcanzado, porque él esperaba no solamente padecer por Cristo, morir por Cristo y un día ser resucitado por el Señor en el día final. No había alcanzado esa perfección. ¿Qué pasará cuando cada uno de nosotros lleguemos a esa meta? Versículo 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, cuando lleguemos a la meta? Cuando terminemos la carrera, no para ganarnos el primer lugar o el segundo lugar, lo importante es llegar a la meta. Esa palabra transformará, la palabra griega metaformo, que significa transfiguración, un cambio. ¿Recuerdan a Jesús cuando se subió al monte y estaba Pedro, Jacobo y Juan? Y Jesús se transfiguró, se mostró en su forma gloriosa y se le apareció Moisés y Elías. De esa misma manera, dice aquí, Él transformará este cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo de pecado, porque con este cuerpo no podemos acceder a su presencia. Nos va a transformar este cuerpo mortal de pecado, frágil, a un cuerpo glorioso, en virtud de la capacidad que tiene para dominar todas las cosas. Esa es la esperanza de los creyentes. Y hermanos, todos los creyentes de la iglesia de Filipo que murieron, obviamente están esperando que un día el Señor regrese. Ellos van a escuchar primeramente la voz del Señor y van a resucitar, y Él va a transformar esos cuerpos en cuerpos glorificados. No importa, hermano, cuánto tiempo tengas en la carrera, lo importante que es que a pesar de luchas y pruebas sigues hacia adelante, hacia la meta, con tu mira en Jesucristo. La meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es una competencia, ni para ganar el primero, el segundo o el tercer lugar. Lo importante es llegar teniendo esa fe firme en nuestro Señor Jesucristo, teniendo siempre la actitud de humildad, una actitud de madurez que vamos alcanzando poco a poco, porque Dios es el que comienza en nosotros la buena obra y lo va a terminar. Esa palabra terminar, lo va a perfeccionar hasta el día que Él regrese. Vemos, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con las personas que aún estando en la iglesia son enemigos de la cruz de Cristo. Escuchen, hermanos, lo que al parecer son las últimas palabras del apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo: pero tú debes mantenerte con la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor, ocúpate en decirles a otros la buena nueva y lleva a cabo el ministerio de Dios que Dios te dio. En cuanto a mi vida, dice Pablo, ya fue derramada como una ofrenda a Dios y se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio que el Señor le dará a todos aquellos que esperan y anhelan su venida.
Según de Timoteo 4, del 5 al 8. Así como Dios ayudó a la iglesia de Filipos en esa carrera, Dios nos ayude, hermanos, en esta larga carrera que tenemos. Recuerden que Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nada ni nadie nos podrá hacer retroceder para perdición, porque la gracia de Dios nos va a acompañar día a día. Hermanos, avancemos hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que solo se encuentra en Cristo Jesús. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Es tu palabra, Señor, que va a abrir nuestros corazones y el entendimiento, Señor, para poderla poner en práctica. Te agradecemos, Señor, porque aún en la carrera en la que estamos, Padre, tú nos has ayudado, Señor. Tu gracia es todo lo que necesitamos para vivir y para continuar en esta carrera, Dios, teniendo nuestra mirada únicamente en tu Hijo Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayuda a mis hermanos, Señor, y a pesar de todo lo que hemos estado pasando, Señor, en esta situación, por las pruebas, por las angustias que hemos pasado también, Señor, saber de que todos estamos avanzando hacia la meta. Tener ese sentido, Dios, esa actitud de humildad, diciendo: no somos perfectos, sino que proseguimos a la meta, porque un día tu Hijo Cristo Jesús tomó dominio total de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a madurar espiritualmente, Padre. Ayúdanos, Señor, también para poder imitar la fe de los hermanos, oh Dios, que están a nuestro alrededor, que realmente viven el Evangelio, Señor, y a pesar de todo lo que ha pasado, ellos confían en ti. Pero también tener mucho cuidado con aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo, que su vientre es su Dios. Dicen cosas y se glorían, pero les debería dar vergüenza, y que tienen ese deseo terrenal de las cosas materiales, Padre. Sabemos, oh Dios, como dice Pablo, que no hemos alcanzado la perfección, pero proseguimos a la meta, Dios. No es algo que nosotros llamamos que vamos a ganar ese premio, sino que Cristo Jesús venció, y por medio de Él nos has hecho perfectos y nos has justificado, Dios. Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor, a proseguir a la meta. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.